La especie neandertal nos resulta apasionante porque aún encierra muchos misterios por responder. Y Arquemanía quiere abordar las cuestiones fundamentales. ¿Fueron tan inteligentes como nosotros? ¿Llegaron a realizar pinturas rupestres? Y sobre todo, ¿cómo desaparecieron? ¿Los matamos nosotros o por el contrario finalizaron hibridándose con nuestra especie? Durante casi medio millón de años, un linaje humano diferente al nuestro habitó el hemisferio norte. Ocuparon las cuevas del Atlántico y vieron amanecer en el Pacífico. Recorrieron todo un continente, vencieron la dificultad de montañas altas y de climas rigurosos desde Portugal a Corea, desde Anatolia a Indochina. Conocemos a esa estirpe como neandertales. Y fue esa otra humanidad que nos precedió sobre los territorios que ahora habitamos. No sabemos con certeza si ese linaje humano fue producto exclusivo de la evolución en Eurasia. Su anatomía difiere en algo de la nuestra, pero cada nuevo descubrimiento los asemeja más a nuestra inteligencia y capacidades. Durante milenios perdimos su recuerdo, hasta que un descubrimiento en Alemania, acontecido hace siglo y medio, los rescató de su inmerecido olvido. Me encuentro en la entrada de lo que fue un antiguo desfiladero situado en el corazón del Valle de Neander, Neandertal en alemán. Y digo que fue porque donde antes hubo unas paredes hermosas de caliza que encajonaban al río, hoy pues no queda nada. ¿Por qué? Porque la revolución industrial en Alemania hizo que estas paredes, muy dibujadas por los pintores románticos de Düsseldorf, se utilizara como cantera. En 1856, en estos trabajos aparecieron los restos de un hombre, aspecto muy primitivo, muy robusto, que causó una gran sorpresa. ¿Quién era? ¿De quién eran estos restos? A los pocos años se asoció con una nueva especie humana. Acababa de nacer el hombre neandertal. Para conocer mejor al neandertal, debemos comenzar por el principio, y por eso viajamos hasta su cuna, Mettmann, cerca de Düsseldorf, para visitar el Neandertal Museum, justo al lado del desfiladero del descubrimiento. En el bosque existe una reserva de fauna que pasta en semilibertad. Estos grandes animales fueron en su tiempo las presas predilectas de los neandertales centroeuropeos. El caballo, el bisonte y el uro pacen tranquilos. El neandertal no fue tan solo un consumado cazador, sino que también mostró respeto e incluso adoración por alguno de estos animales, como probablemente ocurrió con el caso del solemne uro. Este animal fue reverenciado, por ejemplo, por los neandertales de Pinilla del Valle en Madrid. Es probable que para los neandertales el uro dotado con gran cornamenta fuera la pieza de mayor prestigio, por lo que habría sido usado en un rito que los arqueólogos asocian al fuego. El elemento clave en este yacimiento es que los cuernos y las astas y los trofeos, en definitiva, están sistemáticamente, de manera recurrente, asociados a fuegos. Además, no son los fuegos que tienen en sus campamentos, no son fuegos de uso ordinario, culinario y alimentario en definitiva. No, aquí son unos fuegos de dimensiones bastante menores, significativos, muy claros, muy conspicuos, son fuegos sin ninguna duda, pero son fuegos que no tienen esa finalidad de ocupación de vida cotidiana que tienen en los yacimientos ordinarios, digámoslo así. Desarrollan actividades de carácter claramente ritual, que nos hablan de una riqueza espiritual pues verdaderamente extraordinaria e impensable, por lo menos para mí, hace unos años en relación con lo que eran los neandertales. Lo que sí parece aceptado por la ciencia es que los neandertales, desde hace al menos 100.000 años, enterraron a sus muertos, desarrollando una incipiente cultura funeraria. Este aspecto es uno de los que más los acerca a nuestra propia especie. La caza en época neandertal no tuvo que ser fácil.
tenemos que figurarnos cómo se podrían abatir piezas de este tamaño, de esta talla, como este megalocero, simplemente armado con piedra y con palos. Eso nos demuestra que el neandertal fue un cazador fuerte, sí, pero que sobre todo el neandertal fue un cazador inteligente. ¿Fueron caníbales los neandertales? Los descubrimientos de huesos con marcas de corte en algunos yacimientos parecen apuntar hacia esa posibilidad. Está mayoritariamente aceptado que en algunos casos, como los de las cuevas del Sidrón en Asturias o de Zafarraya, en el justo límite de Málaga y Granada, los neandertales consumieron carne de sus semejantes. Si fue por razones alimenticias o rituales, no está claro todavía, porque de momento no se han hallado signos de ceremonia u ofrenda. Tendemos a ver al neandertal con rasgos muy primitivos, porque también le vestimos con pieles, con piedras, pero ¿qué ocurriría si le pusiéramos la ropa que llevamos hoy en el siglo XXI? Pues aquí tenemos la prueba. Me acompaña nuestro amigo neandertal y parece un señor más que puede estar por la calle. Tiene algunos rasgos que lo distinguen, pero sorprende y es una reproducción muy exacta de cómo sería un neandertal vestido como nosotros. Pasaría por la calle completamente desapercibido. Un paseo por la rampa ascendente del Neanderthal Museum es un tránsito por la evolución humana. Los distintos humanos de la escala evolutiva nos observan desde su realidad ancestral. Somos gracias a ellos. Cientos de miles de años nos separan, pero la chispa inquietante de sus ojos evidencia una inteligencia que se refleja en el espejo de nuestra humanidad compartida. Porque somos humanos como ellos, tan semejantes, pero tan diferentes al tiempo. Sabemos que los neandertales forman parte de nuestro pool genético. Sabemos que ellos han hecho arte. Sabemos que tenían un lenguaje. Sabemos que eran una humanidad en una forma distinta anatómicamente, pero en el nivel intelectual más o menos lo mismo como nosotros. Esa visión distinta se ve en este museo, donde habéis hecho un esfuerzo de ver también el neandertal y la sociedad actual, ¿no? Que casi podría confundirse con uno de nosotros. Vale, eso es uno de los grandes proyectos del museo, presentar la prehistoria y la vida del Pleistoceno con los neandertales en una forma que la gente de hoy pueden sentir este contacto con la prehistoria. Iguales en humanidad, distintos en forma. Los neandertales eran anatómicamente diferentes de los humanos actuales. Poseían un cráneo más grande y con otra morfología. Sus lóbulos cerebrales presentan otra estructura, el esqueleto es más robusto, la espalda más recta en su zona inferior y poseían una mayor capacidad pulmonar. Su dentadura era también muy diferente. Curiosamente, sus molares se parecen más por la distribución del esmalte a la del Homo antecesor que a los nuestros. Parece que poseían un dominio espacial menor al nuestro y por eso cazaban en la distancia corta y usaban la boca como una tercera mano. Con el estudio de la dentición y las marcas de corte que se quedan en la superficie de los dientes, tenemos evidencia sin ningún tipo de duda de que los neandertales y también sus ancestros, tenemos las poblaciones de la cima de los huesos, utilizaban los dientes para algo más que para masticar. Era una tercera mano, hacía ya tratamientos importantes, pues probablemente de pieles, para sujetar cosas para pulido y para cortado, o sea que realmente hablamos de una gran coordinación motora y visual en el caso de estas poblaciones. En todo caso, su destreza técnica a la hora de tallar industrias líticas fue muy considerable. Su modo de talla se conoce como musteriense. Incluye formas complejas como el denominado Levallois, que requiere una enorme planificación y una precisión exquisita. Esta técnica es una evolución de la chelense y con ella se producen raspadores, raederas y otros tipos de lascas, usadas eficazmente para diversos tipos de tareas.
Los neandertales fueron una especie exitosa que supo adaptarse a climas y a ecosistemas muy diversos, algunos de ellos muy duros. Dominaron los paisajes de Euroasia durante cientos de miles de años y su dieta se adaptó a los recursos disponibles. Fue más carnívora o más vegetariana dependiendo del entorno. Su gran capacidad de adaptación les permitió soportar grandes fríos y también vivir en refugios templados del Mediterráneo. Pero si tenían esa alta capacidad de adaptación, ¿por qué desaparecieron? Joao Tsiyao, una de las máximas autoridades sobre la materia, nos ayudará a desvelar algunos de los misterios que aún cubren la existencia, la vida, el arte y la extinción de los neandertales. La primera vez que tuvimos oportunidad de conocer el trabajo de Tsiyao fue en Cueva Antón y en la Rambla Perea, en Murcia. Tsiyao siempre ha sido un firme defensor de la hibridación entre neandertales y Homo sapiens. Viajamos hasta la fachada occidental de Portugal, hasta el mismo océano, para conocer de primera mano los últimos hallazgos de unos yacimientos formidables. Nuestra búsqueda del neandertal nos conduce hasta Sierra de Arrábida, un parque natural paradisíaco situado en Portugal a unos 40 kilómetros al sur de Lisboa. Sobre unos acantilados bellísimos de hasta 300 metros de altura, el mar excavó hará unos 130.000 años una serie de cavidades que fueron habitadas por el neandertal hasta hará unos 80.000 años. Se han excavado algunas de estas cuevas, sobre todo Figuera Brava, y el resultado nos permite avanzar mucho en el conocimiento de los neandertales. Vamos a hablar con su excavador e investigador, Joao Tsiyao, una de las máximas autoridades sobre el neandertal en estos momentos. Y lo vamos a hacer en una cueva muy singular, también habitada por neandertales en su momento, pero que es un lugar sagrado, con una ermita que se llama Lapa de Santa Margarita. Joao, el imaginario tradicional nos pinta al neandertal como un ser muy primitivo, muy tosco. Tú conoces su hábitat, has excavado y conoces también, por ejemplo, su dieta. ¿De su dieta podemos deducir que eran tan primitivos o eran una especie de gourmet que tenían variedad de dieta y sabían cocinarla? Bueno, eran humanos y por lo tanto comían de lo que había en sus tierras. En Alemania comerían renos, en la península ibérica ciervos, uros, caballos, en Oriente Medio pues gamos o la fauna de ahí. No se puede hablar de una dieta neandertal, era una dieta humana con todos sus componentes de caza, de recolección de plantas, incluso de marisqueo y de pesca. Tú has trabajado y has sido de los pioneros en avanzar que el neandertal tuvo arte, era capaz, tenía mente artística. Has estado también detrás de y conoces perfectamente las últimas dataciones, has participado en ellas. ¿Cuándo crees que empezó a dibujar el neandertal, a tener concepción artística? El lenguaje de todos los días no era suficiente como para comunicar mensajes más complejos. Por ejemplo, imagina que la gente hablaba idiomas diferentes, incluso entre neandertales. Grupos diferentes hablaban un idioma diferente. Si hace falta una comunicación regular entre gente que no habla el mismo idioma o que no se conoce bien, que haya símbolos que transmitan un mensaje, un código que todo el mundo comparte. Eso es lo que es el arte, es lo que es el adorno personal, son señas de identificación personal o social. Tradicionalmente, se consideró al neandertal como incapaz de crear arte rupestre. Pero este paradigma saltó por los aires cuando en el invierno de 2018 una noticia inundó los medios de comunicación de medio mundo. En España había 3 cuevas, Ardales en Málaga, Maltravieso en Cáceres y La Pasiega en Cantabria, que albergaban restos de pintura rupestre con una antigüedad de al menos 65.000 años. Anterior, por tanto, a la primera presencia de los Homo sapiens a la península. Las cronologías de las pinturas determinaban que tuvieron que ser realizadas por los neandertales, ya que no existe presencia documentada de Homo sapiens en Iberia antes de los 40.000 años. Esas cronologías han sido revisadas por otros científicos y dadas por buenas. La polémica, sin embargo, está viva, porque algunos investigadores expresan aún sus dudas sobre la capacidad artística del neandertal. El debate está pues servido.
entre partidarios y detractores de esta revolucionaria posibilidad. Yo estoy convencida de que los neandertales tenían un comportamiento complejo, o desde luego tan complejo como el que tenían los sapiens de su tiempo. Muchas veces somos injustos con los neandertales porque los juzgamos y les pedimos que hagan lo que hace el Homo sapiens actual. Pero hay que comparar al neandertal en sus capacidades, en su desarrollo simbólico, con el Homo sapiens del Pleistoceno superior, no con el de ahora. Una de las expresiones artísticas y simbólicas más importantes de toda la historia de la humanidad es lo que conocemos como pintura rupestre. Pero claro, la pintura rupestre se desarrolla en un periodo muy amplio. Me gustaría, para ubicar un poquito, ¿cuándo comienza la pintura rupestre y cuándo consideras que termina en la cronología? Bueno, según el conocimiento actual que tenemos y con datos, digamos, seguros, el planteamiento es que el arte rupestre, como tal arte rupestre, entendiendo como arte rupestre una expresión gráfica simbólica y compleja, comenzaría hace unos 40.000 años aproximadamente, hace 43.000 años. Tendría que ver fundamentalmente con la llegada de Homo sapiens a esta región de Eurasia, ¿no?, a la península ibérica. Recientemente ha habido descubrimientos, ha habido nuevas dataciones de calcitas por medio del método del uranatorio, que plantean la existencia de figuraciones ejecutadas en las paredes, algunas de una cierta complejidad, como signos cuadrangulares, en el caso de la pasiega, con fechas que llegan hasta los 65.000 años, ¿no? O incluso podrían ser más antiguas, ¿no? Los neandertales todos sabíamos que tenían una estructura simbólica. Tenemos todos los adornos, tenemos toda la parte que podríamos decir de avalorios, ¿no? Y esto es conocido, lo sabemos. Y tenemos toda la parte de los ocres, toda una serie de materias primeras que normalmente no son usuales en trabajos domésticos. No sé por qué extraña tanto esto. Ahora bien, necesitamos siempre pruebas. Es una de las nuevas resultados científicos que se puede realmente mostrar que neandertalas también tenían un comportamiento de crear arte rupestre. Es evidente por estos 3 yacimientos en España, con las nuevas dataciones de uranatorio, que significan que la creación del arte rupestre no era un comportamiento exclusivo del hombre moderno. El frío podría encontrarse detrás de la extinción de los neandertales. Una disminución abrupta de las temperaturas y de las lluvias hace unos 43.000 años habría empujado a los últimos representantes de esta humanidad perdida hacia refugios en lugares algo más templados del sur de la península ibérica. Así se explicarían cronologías recientes como las de la Carihuela en Granada, Rambla Perea y la Cueva del Arco en Murcia, La Araña en Málaga o Gibraltar en Cádiz, donde se encuentra probablemente uno de sus últimos grabados conocidos. En 1848 en Gibraltar apareció el primer cráneo de lo que después sería conocido como hombre de Neandertal. El propio Darwin, antes de formular la teoría de la evolución, lo tuvo en la mano. Han pasado 170 años y Gibraltar sigue arrojando una información valiosísima a través de sus 2 principales cuevas, Vanguard, donde nos encontramos, y Goran. Hemos encontrado un grabado. Nosotros lo hemos definido como un grabado hecho de forma que no tiene funcionalidad y que es algo deliberado. Que no tiene funcionalidad porque experimentamos para reproducir el grabado, por ejemplo, cortando carne, piel, y no se puede controlar y hacer el grabado. Y la intencionalidad, porque lo reproducimos, las medidas y todo, llegamos con la misma herramienta y calculamos que se tardó 2 horas para hacer el grabado. Es un grabado complicado y la persona que lo hizo no lo hizo por primera vez, lo había hecho antes, está claro. Luego, llamarlo arte, pues eso ya es cuestión de interpretación. Pensamos que están utilizando las plumas de forma de adorno o para alguna función simbólica de señalización o de estatus, etc. También encontramos aquí mismo, en esta cueva, explotación de foca monje y delfines. Esto no es un animal que va al azar encontrándose cosas, esto es un humano que planifica. Las cuevas de Gorjan y Vanguard, ubicadas en la base de un acantilado inaccesible del Peñón de Gibraltar, pueden custodiar las pruebas de la primera presencia de los Homo sapiens sapiens. Hará unos 25.000 años,
al poco tiempo de la extinción de los últimos neandertales. Gibraltar, puerta de Europa, atesora las respuestas a muchas de las preguntas que nos formulamos acerca de la vida y de la extinción de los neandertales y de su posible o no coexistencia puntual con nuestra especie. Algunos científicos consideran que fuimos nosotros, los sapiens actuales, los que exterminamos a los neandertales, aunque se trata de una teoría que va perdiendo apoyo a medida que más evidencias arqueológicas y genéticas poseemos de aquellos tiempos remotos. La hibridación entre nuestra especie y algunos individuos neandertales se ha convertido en un tema recurrente en la prensa generalista y en las revistas especializadas, a veces con cierto sensacionalismo. La genética se está convirtiendo en la herramienta más popular de la paleoantropología. ¿Los sapiens tenemos entraña de neandertal? ¿Habita neandertal en nosotros? Por supuesto, muy poco, sí, muy poco, muy poco. Y bueno, y en los sapiens africanos no habita. Los sapiens africanos no son una hibridad, no tienen ninguna mezcla, pero por ejemplo los europeos y asiáticos también, pero los asiáticos también tienen denisoma, tienen un pequeño porcentaje de este material genético que puede haber resultado muy importante en las continuas adaptaciones en las secuencias de cambio climático en Euroasia. Probablemente, sí, seguro. Este neandertal, que utiliza el arte desde al menos hace 100.000 años, como tú has podido acreditar, es demasiado parecida a nuestras capacidades. ¿Hablamos, por tanto, de una especie distinta o en el fondo somos las mismas especies y hablamos de algo parecido a razas distintas o subespecies distintas? Evidentemente que hablamos de la misma especie. Nunca hubo en la historia de la humanidad más de una sola especie. La humanidad siempre fue constituida por una sola especie. Lo que pasa es que ha ido cambiando esa especie a lo largo del tiempo. La humanidad de hace 1 millón de años no es exactamente igual morfológicamente, sobre todo en lo que concierne a la morfología del cráneo, que la humanidad de hace 500.000, de hace 100.000 o de ahora. Pero en cada una de esas edades era una especie sola. A lo mejor más diversa, más heterogénea. Yo sí creo que son especies diferentes. Si realmente estudiamos el registro fósil, creo que las características morfológicas entre un neandertal y un homo sapiens son clarísimas, incluso más claras que entre otras especies. Eso no quiere decir que no sean posibles los cruces genéticos. Los cruces y las hibridaciones ocurren en la naturaleza entre especies que son próximas, aunque sean especies diferentes, y probablemente pues, los sapiens y los neandertales sabemos que son especies muy próximas, que proceden de un ancestro común, y esa hibridación ha sido posible. Ahora, eso sí, ha sido una hibridación con algunos problemas. Sabemos que no era una hibridación fácil, sencilla y fértil 100%. Había problemas de infertilidad, sobre todo para los neandertales, y yo creo que ahí es donde pues, las cosas no han funcionado. Ha sido un choque a lo mejor también biológico, cultural, pero me parece importante pensar que hubo un tiempo en el que no éramos la única especie inteligente en este planeta y que hubo una interacción que no fue necesariamente violenta. En Barcelona, Carles Lalueza, que ha participado en diferentes publicaciones al respecto, responde a algunas preguntas fundamentales. Los estudios genéticos arrojan una información fundamental para entender el pasado, ¿no? Estamos estudiando el neandertal. Y una primera pregunta, ¿el neandertal en toda Europa sería homogéneo o tendrían grandes variaciones? En estos momentos lo que tenemos en realidad son como una docena de genomas neandertales o de, digamos, neandertales genotipados de manera significativa, y la inmensa mayoría de ellos están en el periodo final, entre los 40.000 y quizá los 50.000 años. Estos neandertales son todos genéticamente muy homogéneos, lo cual es un reflejo de una población pequeña y que ha sido pequeña durante centenares de miles de años probablemente. La diversidad genética que hay dentro de una población o dentro de una especie es un reflejo de la demografía pasada de esta especie. Y en el caso de los neandertales, lo que está claro es que hay un largo declive demográfico que lleva a que los últimos neandertales sean todos genéticamente muy parecidos, estén en Iberia o estén en Croacia o en Alemania. Tú conoces el gran debate que hay entre la relación neandertal y humano moderno. Para uno nunca coexistieron, para otro llegamos a hibridarnos y por tanto parte neandertal habitaría en nosotros. ¿Qué nos dice la genética al respecto? ¿Pudieron
tener cruce y tener descendencia fértil neandertales y humanos modernos? Yo creo que en este momento, desde la genética, es incontrovertible que los neandertales y los humanos modernos que salían de África se hibridaron. Tenemos 2 genomas neandertales de una calidad excelente desde un punto de vista técnico y obviamente tenemos muchos genomas humanos actuales y algunos pasados, y podemos detectar que hay cerca de un 2% de nuestro genoma que procede de los neandertales, e incluso podemos fechar cuándo tuvo lugar este encuentro, porque los fragmentos neandertales... ¿Cuándo fue este encuentro? Hace unos 65.000 años, que además es la fecha que coincide en el registro arqueológico donde en el Próximo Oriente hay neandertales y anteriormente encontramos humanos modernos. La ciencia dictaminará la causa real de la extinción de los neandertales. Pero hasta que eso ocurra, nosotros nos quedamos con una hipótesis más poética y quizás más hermosa. El neandertal no desapareció del todo, porque en verdad aún habita en lo más hondo de nuestro ser. Ya conocemos mejor a estos sorprendentes neandertales que fueron mucho más parecidos a nosotros de lo que durante mucho tiempo se pensó. El camino de la ciencia continúa y aún quedan sorpresas que desvelar de estos humanos, de estos neandertales que nos antecedieron sobre el suelo de la Europa que hoy nosotros habitamos.